Mi nombre es Rafael Andrés Parra. Soy estudiante de la clase de Sistemas de Información, Documento Electrónico. Para esta unidad, en la unidad número 2, hablaremos sobre el tema de la preservación y conservación de los documentos electrónicos. Bueno, en esta diapositiva encontramos pues nuestro índice, en donde vamos a tratar los temas que se verán en esta presentación. Entonces tenemos la preservación y conservación digital, dos puntos para por qué conservar la información digital, unos objetivos, unos principios, políticas, estrategias para los documentos digitales, acciones de preservaciones digitales, cómo se crea y conserva y difunde los documentos electrónicos, algunos problemas que se presentan y tenemos también pues a qué le denominamos patrimonio digital y por último pues unas conclusiones. Entonces, continuando con nuestro tema, tenemos que la preservación y conservación digital consiste en que, primero, primero que todo, tenemos que tener en cuenta que la preservación es mantener y cuidar en todo momento algo. En nuestro caso, son los documentos electrónicos. Quiere decir que la documentación tiene que ser accesible a largo plazo y pues se debe mantener, actualizar las tecnologías para poder acceder a ella. ¿Qué hace la conservación? Pues en el tema de la conservación se debe hacer un mantenimiento o realizar un mantenimiento cada cierto tiempo. Todo esto para que pues podamos consultar nuestros documentos eh, a largo plazo, en el futuro. Bueno, y siguiendo con nuestro tema, ¿por qué conservar la información digital? Resulta que estos documentos, al igual que los físicos, tienen unos valores característicos. Entonces, entre ellos podemos encontrar valores administrativos, valores legales, valores científicos, culturales, etcétera. Entonces, al igual que los documentos físicos. En los documentos digitales, como ya lo mencioné, podemos encontrar un valor administrativo. Entonces, este valor administrativo es el que le permite a la organización pues la toma de decisiones. Em, eh, Inclusive ver por qué se tomaron estas mismas decisiones y cómo lo podemos encontrar pues en documentos como por ejemplo los correos electrónicos, como por ejemplo en los registros financieros, como por ejemplo en contratos y pues a la larga esto permite resolver unos problemas que se puedan presentar a futuro o pues simplemente se tienen para ver un historial de algunas decisiones que se tomaron como ya dije anteriormente. También podemos encontrar valores legales que al igual que los físicos pues estos documentos también contienen sus firmas y son firmas digitales eh, que también pues ayudan a regular las leyes y, y, pues nos ayudan a resolver disputas y problemas legales. Eh, También pues tenemos unos valores informativos que pues como su nombre lo indica eh, contienen o nos permiten ver conocimientos adquiridos o adquirir mejor, adquirir conocimientos mediante informes, estudios eh, de algún tipo o documentos históricos y que se basan en experiencias pasadas. Entonces, básicamente es como eso. Eh, También hay documentos que tienen pues un valor cultural. Es decir, esto se ve más que todo pues en videos y en fotos que hablan pues de los folclores, de las culturas eh, que se pueden encontrar pues en diversas partes del planeta. eh, y pues que nos permiten pues eso mismo, informarnos y conocer acerca de esas culturas y de esas folclores y de esas cosas que pasaron en el pasado, valga la redundancia, y que pues de alguna forma muestran una identidad cultural.
Tenemos también que se puede conservar la información digital porque hay una facilidad de difusión. ¿Qué nos da esa facilidad de difusión en estos momentos? Pues es el Internet. Y pues también el hecho de que se digitalicen esos documentos. Entonces también los podemos enviar. Ya no, como podríamos dar un ejemplo, de que se tienen que llevar 7 cajas de documentos para a algún sector que solicitó esta información, sino que también o sea, en este momento el documento electrónico facilita pues ese transporte y pues esa operatividad que se debe realizar con los documentos físicos. En este caso se implementaría pues la digitalización y cumpliría pues también ese orden para cumplir ese requisito que se le hubiera solicitado al usuario. Hay unos objetivos de la preservación y la conservación. Entonces, entre esos objetivos tenemos, no sé cómo lo vemos ahí en el muñequito, que el niño está leyendo y pues está imaginando lo que está leyendo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que los objetivos de la preservación y la conservación digital nos tienen que asegurar la legibilidad, la lectura y la comprensión de los archivos. También por otro lado, eh, se debe ver que se encuentra una integridad y autenticidad de los mismos, es decir, que no haya sufrido fraude de algún tipo. Tenemos unos principios en la preservación y la conservación, entonces, como bien lo mencioné antes, tenemos el primero que puede ser el principio de autenticidad. Eh, este nos quiere decir, pues, que se debe procurar que los documentos se mantengan originales y sin cambios. Eh, Esto nos quiere dar a entender que los documentos deben estar tal y cual como en el momento en que se crearon. Integridad. Eh, Podemos decir que va relacionado con la autenticidad y pues nos debe garantizar que los datos no se hayan adulterado y o se hayan corrompido. Em, la accesibilidad. Esta, como su nombre no lo indica, nos habla de que estos documentos deben y se puedan consultar a largo plazo, que se puedan consultar en 10, 15 años. eh, ¿Mediante qué? Pues mediante la migración porque como ya lo hablé en el principio, la tecnología va avanzando y pues los sistemas o los formatos que se usan van quedando atrás. Entonces, mediante una migración de tecnología, se puede lograr la accesibilidad de esos documentos. Tenemos como otro principio la seguridad. Esta se debe proteger pues contra la pérdida o robo o daño. ¿Cómo se puede hacer? Pues mediante los famosos backup o copias de seguridad. Esto pues también hablando en términos de virus y de situaciones que puedan pasar con los hackers. Entonces siempre tenemos que tener en este punto o en este principio de seguridad una copia de seguridad. Eh, bueno, también encontramos las políticas de preservación y conservación. Entonces, dentro de las políticas de preservación y conservación tenemos la gestión de datos, pues que nos hablan como de una cierta planeación, entonces donde entramos a mirar, a clasificar, a almacenar, a organizar y pues tener un buen uso o manejo de los datos digitales. Tenemos, perdón, la política de migración que pues debe definir cómo y cuándo se deben migrar los documentos, eh, permitiendo así no permitiendo así el poder consultar la información a largo plazo, y esto debido a la obsolescencia de la tecnología. Seguridad y protección. Entonces, cuando hablamos de seguridad y protección, hablamos de los famosos backup. Entonces, esta es una política que debe establecer cuántas copias se deben realizar por documento y,
y los procedimientos para cuando se pierda la información y los métodos de almacenamiento. Tenemos un acceso y derecho, unos accesos y derechos. Esto hace referencia a esta política de quién está o quién tiene acceso y derecho, perdón, a la información que se mantiene alojada eh, en estos documentos electrónicos. Hay unas responsabilidades, quiere decir que esta política define unos roles y unas responsabilidades sobre las personas que se encargan de la conservación digital. Entonces, quiere decir que debe haber una continua capacitación para llevar a cabo unas labores o tareas que se deben asignar para poder preservar y conservar la información. También hay otra política y esa es la política de cumplimiento legal eh, que asegura pues que todos los documentos y para hacer esa preservación y conservación digital cumplan con unas leyes y regulaciones aplicables, eh, como lo son pues las normativas de protección de datos y derechos de autor. Hay unas estrategias de conservación y preservación de los documentos digitales. Dentro de una dentro de las que hay que se puede realizar a corto plazo, tenemos pues que se deben conservar los documentos informáticos o digitales que a pesar de que ya no se conserve el hardware o software, es decir, que se encuentren obsoletos, se deben seguir conservando en un museo informático. Así como lo vemos en la imagen, pues ya vemos que los disquetes en este momento pues no, ni los equipos traen esa ranurita para poder leerlos. Entonces, de todas maneras, esta información se debe conservar, pues mientras se busca soluciones de cómo migrar esta información y poder consultarla. Por el corto plazo se debe conservar todos estos formatos. Como una estrategia a mediano plazo, pues es la migración del documento creado en un determinado entorno y creado en un determinado formato. Esta se puede migrar pues a una plataforma más actual. Como otra estrategia a mediano plazo, pues está eh, como tratar de emular o de recrear eh, la funcionalidad original del documento. Eh, es decir, pues en pocas palabras, como emigrar, migrar esa información o tratar de conservarla de otra forma, eh, haciendo pues que no pierda su sentido, su integridad ni su contenido original. Dentro de otra estrategia que se puede utilizar pues es la digitalización. Aquí se hablaría de documentos híbridos, es decir, que son documentos físicos que se digitalizan y pasan a hacer función de documento electrónico. Acciones de preservación digital. Entonces, como bien lo dice ahí nuestra diapositiva, se debe hacer una actualización de software y hardware. Eh, También, pues ya como lo hemos mencionado en diapositivas anteriores, se debe realizar unas copias de seguridad. eh, También se deben de migrar los datos con formatos actuales y estándares, o sea que, digámoslo así, no vayan a cambiar su funcionalidad. Eh,
usar encriptaciones o pues modelos de seguridad con formas de autenticación y permisos adecuados que nos permitan pues hacer una barrera contra los ataques cibernautas y pues así poder mantener nuestros documentos digitales. También pues hablamos de que se pueden establecer unos procedimientos de restauración. Esto en caso de poder de tener pérdidas de documentos, esto mediante pues las pruebas o las copias de seguridad y estar pendientes o hacer una revisión periódica acerca de cómo están estas copias. Mm, como otra acción de preservación digital, pues está la capacitación. Entonces, mm, en cuanto pues a las acciones de preservación digital. Creación, conservación y difusión de documentos digitales. Entonces, dentro de la creación, conservación y difusión, encontramos como unos puntos. Entonces, tenemos la planeación que nos habla eh, que antes de que se cree un documento, pues se debe pensar su propósito y cómo es que se va a usar. Esto nos va a ayudar a encontrar una estructura y un formato adecuado. También dice que se deben elegir archivos que sean ampliamente aceptados y compatibles con los diferentes programas. Nosotros lo vemos a seguido, los PDF y los documentos de fotografía o imágenes. En los metadatos hay que incluir pues una información que pueda ir adicional, como pues la fecha del autor, el tema, esto pues para facilitar un poco la búsqueda. Eh, Dentro de la conservación pues la guarda de copias de seguridad en diferentes puntos. Eh, Uno de ellos puede ser en la nube, discos duros, y pues esto se realiza para poder evitar la pérdida de estos documentos. Mantener una actualización de los documentos, mmm, previendo pues que no se vayan a volver obsoletos. Proteger los documentos con contraseñas para así evitar pues que gente que no deba leer esos documentos acceda a ellos. Tener un orden en nuestros archivos digitales. Es decir, pues tener unas carpetas bien organizadas, con nombres claros, y esto pues para evitar que sea fácil recuperarlos más adelante. Mm, en cuanto a la difusión, pues tenemos que se deben usar unas plataformas o plataformas seguras para compartir los documentos. Entonces, como un punto puede ser la nube. Seleccionar el público adecuado, es decir, que el documento llegue a la persona que le corresponda. Otra que se puede hacer para la difusión es pues mantener como una información del contacto actualizada eh, que me permita resolver dudas de este usuario y que sirva para futuros usuarios. Procurar que los documentos sean accesibles, o sea, que cualquier persona que lo haya solicitado y que tenga pues los permisos pueda acceder a la información sin que se le presente algún inconveniente de que no puede abrirlo porque el formato no se puede abrir en su computadora o en su dispositivo. Hay algunos problemas que se presentan con la conservación digital. Entonces, como ya lo he mencionado a lo largo de la charla, está la obsolescencia de los formatos. Como ya lo he mencionado, la tecnología avanza y avanza todos los días y pues eh, se va volviendo obsoleta lo que hoy es tecnología de punta.
Pueden haber otras fallas como son las fallas en los hardware, eh, donde pues se pueden dañar los sistemas de almacenamiento y pues esto pone en riesgo los datos. Esto en cuanto al hardware. En cuanto al software, pues debe contar pues con problemas necesarios para abrir archivos que puedan o no estar actualizados y que puedan contener pues amenazas cibernautas. Otro problema que puede haberse es que se dañen los archivos por virus o cosas que se bajen por medio de nuestros dispositivos. Recordemos que también puede haber otro problema y son los hackers. Entonces los hackers están siempre al ataque y quieren pues hacer hackeos o robar información para después venderla. Otro problema que se puede presentar es que no tengamos esos, esas backup o esas copias de seguridad. A veces es imposible poder migrar documentos, entonces este podría ser un problema eh, que puede afectarnos en nuestros documentos electrónicos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por patrimonio digital? Pues diría que es todo el material valioso que se conserva y se comparte en formato o de manera digital, que nos ayuda a preservar la historia y la cultura para futuras generaciones. Entonces, básicamente, como lo traté de mostrar en el GIF, una obra de arte pues, la podemos observar mediante un dispositivo eh, o todo lo que tenga que ver con la preservación de la historia y la cultura. Entonces, cuando nos referimos a documentos históricos, nos referimos pues a manuscritos y a textos importantes que obviamente cuando se crearon eran físicos o estaban en otro tipo de documento y que se pasan mediante la digitalización a documento digital y pues se deben preservar. Entonces también tenemos entre esto las obras culturales como el arte, la literatura, música, eh, que se han convertido, que se han migrado a formatos digitales. También dentro del patrimonio digital pues encontramos los datos científicos, en donde vemos informaciones o investigaciones que se han realizado acerca de experimentos y que se forman también o se almacenan también en formatos digitales. También tenemos los archivos audiovisuales. Cuando nos referimos a esto, pues damos a entender que son videos, películas o cassettes o audios que tienen un valor histórico y cultural. Dentro del patrimonio digital también podemos encontrar medios digitales como lo son los blogs, los sitios web, las redes sociales y otros contenidos que nos reflejan esa cultura eh, que viene de la sociedad en la que o en la que se hizo esos blogs o esas redes sociales o esas grabaciones. Entonces, como conclusiones de esta unidad 2, yo veo que la preservación y la conservación son digitales, son muy necesarias para asegurar que la información se pueda consultar en un futuro, como ya se habló en esta charla. Que hay que tener una buena planificación acerca del tema, que es muy importante definitivamente, pues migrar la información a formatos que sean lo último en tecnología, que se debe proteger la información para que no pierda ese carácter de confiable, y se recalcó varias veces, que es muy importante tener esos llamados backups. Eh, Asegurar que la tecnología cambie, la información siempre esté dispuesta para ser consultada. Muchas gracias. Esto ha sido una presentación para la clase de documento electrónico.